Muy buenas noches. Dios les bendiga grandemente en esta noche. Les doy la bienvenida a este espacio virtual, donde nos encontramos con el único propósito de aprender de la palabra de Dios. Por favor, si ya estás en línea, háznoslo saber. En la medida en que vamos avanzando en el estudio, permítanos conocer sus inquietudes, sus motivos de oración, sus comentarios y preguntas sobre el tema. Vamos a orar, a clamarle a Dios que su Santo Espíritu, que el Espíritu Santo de Dios nos coloque el sentido de tal manera que entendamos la Escritura. Que todo cuanto hagamos en estos estudios sean dentro de su voluntad y dentro de su propósito para edificación del cuerpo de Cristo. Oremos juntos, por favor. Padre, en el nombre de Cristo, te suplicamos que en estos momentos seas tú mirándonos con misericordia especial. Permítenos, en tu gracia bendita, en tu infinito poder y en tu grande misericordia, poder ser ayudados por el Espíritu Santo para poder aprender de la palabra de vida, la que da testimonio de Cristo, la que nos muestra el camino de la vida eterna, pero también esa palabra que sana, restaura, que cambia, que renueva. Señor, ayúdanos en tu misericordia a hacer las cosas bien y para tu gloria y para tu honra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Mi estimado hermano que estás ahí, Dios te bendiga. Alba Mercedes, Dios te bendiga y te guarde. Que el Señor se muestre misericordioso contigo, con tu casa, y que las cosas sean hechas nuevas en su vida, que Dios te sorprenda con su bien. Belkis, que Dios te bendiga y te guarde, mi hermana. Un abrazo en el nombre del Señor. ¿Qué les comento, mis estimados? Que nuestro motivo de reunión en esta noche y los otros miércoles de este año van a ser aprender del libro de Proverbios. Vamos a comenzar a un curso sobre el libro de los Proverbios que nos va a llevar a ser cada día más sabios. Lo importante aquí es aprender de la palabra de Dios. Que sea la herramienta que sirva como instrucción para llevar una vida en paz de acuerdo a los principios bíblicos y a la voluntad de Dios. En ningún momento pretendemos que estos estudios del libro de Proverbios reemplacen la enseñanza de su iglesia. No, eso no es el orden. El orden es que permanezcas en tu casa de oración, en el lugar donde Dios te colocó y seas edificado allí. Si estás recibiendo el estudio en algún lugar, permanece ahí. Dios es un Dios de orden. La Biblia dice, si la trompeta tocara un sonido incierto, ¿quién se preparará para la guerra? O sea, no podemos escuchar varias voces a la vez. Dios es un Dios que ha establecido un rebaño, un pastor, un orden para hacer las cosas. O sea que si tú nos visitas, examínelo todo y retenga lo bueno. Y siga honrando allí el estudio, la administración que hace su pastor en la iglesia. Ese es mi consejo. Dios te bendiga, todos sean bienvenidos. Vamos a comenzar a estudiar sobre el libro de los Proverbios. Nuestro fin último es que la iglesia del Señor Jesucristo sea edificada. Mientras estemos aquí en la tierra, que Él nos enseñe a andar en su palabra. Esa es nuestra principal
objetivo. Este es uno de los cursos que siempre ha impartido la iglesia desde sus inicios. Se llama Sabiduría para mi vida. Aquí nos da un consejo el libro de Proverbios en la versión, en la PDT, Palabra de Dios para Todos, que es una de las versiones que usamos para nuestros estudios en aquí en la iglesia. Dice, no te alejes de la sabiduría, pues ella te protegerá. Ama la sabiduría y ella cuidará de ti. La Biblia dice, si eres sabio, para ti lo eres, para ti lo eres. Pero si eres necio, solamente tú pagarás. ¿Qué quiere decir? Que la sabiduría trae esa paz, esa tranquilidad, esa ganancia real, esa transformación real. Pero la necedad es el camino hacia el dolor. Vamos a avanzar. Nuestro curso, ¿cómo se llama? Sabiduría para la vida. ¿Qué buscamos en este curso? Este no es un estudio bíblico teórico. Si bien el pastor cuando está preparándolo va y hace su estudio teológico, estudia las raíces de las palabras, la doctrina de la iglesia, la interpretación de los textos, hace la exégesis y la hermenéutica correspondiente, la idea es que quien esté al frente del estudio, en este caso este servidor, no lo pueda dar de una manera práctica, que sea aplicable para la vida. Este no es un estudio teórico, este es un estudio práctico. No dice tanto lo que tengo que saber. Para eso vamos a hacer un estudio que se llama doctrina básica, doctrina bíblica sistemática. ¿Qué debo saber en cuanto a la doctrina de la escritura? Eso es un estudio teórico. Aquí es un estudio que no es tanto qué debo saber, sino más bien qué es lo que debo hacer. Ya conozco la escritura, ya he nacido de nuevo, ya soy hijo de Dios, mientras espero su venida, ¿cómo he de comportarme? ¿En qué caminos andaré para poder vivir una vida tranquila, en paz y sobre todo con la bendición de Dios? Cito a Job cuando dice, no conozco todos sus propósitos, hablando de Dios, pero sí estoy seguro que andaré en todos sus caminos. Andemos en sus caminos es aplicando su palabra. ¿Por qué un estudio práctico? Para que nuestras acciones correspondan con lo que decimos creer. Y la iglesia va más allá de este templo hermoso que el Señor nos ha dado, incluso de la congregación misma. La iglesia somos nosotros donde quiera que estemos. Y tenemos que reafirmar nuestra creencia, nuestra forma de ver, de pensar, que hemos aprendido a través de la Escritura, con cada una de nuestras acciones. ¿Qué buscamos? Lo mismo que busca el Evangelio. Si usted ha llevado la serie de enseñanzas de los domingos, el fin último del Espíritu Santo es que seamos transformados a la manera de Cristo, que seamos transformados, santificados a través del poder, de la obra, de la guía del Espíritu Santo. ¿Qué buscamos con un estudio práctico de la palabra de Dios? Que seamos transformados, que nuestras vidas sean transformadas. Y a eso es lo que apunta el libro de Proverbios. La vida es un sistema de causalidades. ¿A qué me refiero con un sistema de causalidades? Nosotros no somos víctimas de las circunstancias. Nosotros con nuestras acciones estamos labrando el futuro. La Biblia dice, no nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. ¿Qué quiere decir? Que la vida de las personas es buena o mala ante sus ojos, si se comporta bien o mal, de acuerdo a los principios que Dios le ha dejado para que se comporte. Entonces, si estás viviendo algo que no te gusta y no cambias la forma de hacer las cosas, vas
a profundizar en eso que no te gusta y que te está causando dolor. Pero si yo cambio, mi futuro va a ser glorioso, porque si ando en la palabra de Dios, las cosas todas se van a enderezar. Su palabra es como una lámpara para nuestros pies, es un manual de vida. Si nosotros andamos en ella, ciertamente la paz nos va a rodear y va a pasar lo que dice la Escritura, como con cánticos de alegría nos rodeará el Señor. Aurora, Dios te bendiga, pastora, Dios te bendiga grande, rica y poderosamente. Si tiene alguna pregunta, alguna aportación, lo vamos a estar viendo en la caja de comentarios. Esta es una de las frases del maestro Stanley. Dice, los hombres y las mujeres se educan para alcanzar el éxito en la vida. Y eso hacemos con nuestros hijos, con nosotros mismos en nuestros estudios. Pero frecuentemente no saben cómo manejar la vida misma. El conocimiento no es suficiente para enfrentar los problemas de la vida. Necesitamos sabiduría, esa habilidad imprescindible para manejar la vida. Una de las deducciones, no concepto de sabiduría, una de las deducciones es esto, que es esa habilidad para manejar la vida. ¿Qué necesitamos? Habilidades para poder manejar la vida. Eso es sabiduría, saber vivir. Porque andando en el camino del ministerio uno se da cuenta que hay personas, entre comillas, exitosas en su profesión, en su economía, pero con una torpeza única para poder manejarse. No tienen el mínimo rasgo de obediencia a la Escritura de manera genuina. No opera el control de sus emociones. Siempre viven haciendo de la vida un drama, viven huyendo sin que nadie le persiga, cayendo en los mismos errores, repitiendo las mismas historias de dolor. ¿Por qué? Porque aunque hemos avanzado en conocimiento, nos falta la sabiduría para apartar la necedad de nuestro corazón. Bueno, pero mire usted lo que dice la Escritura en Santiago 1:5. Yo me gocé en la versión Reina Valera. Yo soy como menos de estas nuevas traducciones. Ya la Reina Valera dice, ¿alguno está falto de sabiduría? Pídala a Dios, el cual la da abundantemente y sin reproche. Entonces, ¿qué debemos aprender? Repita conmigo. Santiago 1:5. ¿Estoy falto de sabiduría? Tengo que pedirle a Dios, el cual la da en abundancia. ¿Alguno está falto de sabiduría? Pídale a Dios. Si sabemos que nuestra vida es consecuencia de nuestras acciones y nuestras acciones nos han llevado lejos de ese lugar de paz, necesariamente tenemos que cambiar nuestras acciones, pero no es con un querer, es con método bíblico, es con la intencionalidad correcta, evidenciar en qué he estado fallando, buscar el modelo bíblico, cómo me debo comportar, qué debo hacer y emprender la acción a eso que la palabra de Dios dice. Toda nuestra vida debe pasar por este filtro. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Cuál es el modelo perfecto? ¿Y cuándo voy a comenzar a cambiar lo que tengo que cambiar? Bueno, si estamos faltos de sabiduría, ¿quién lo sabe? Nuestra vida misma. Pero ¿por qué estudiar el libro de Proverbios? ¿Por qué cree usted que debemos estudiar Proverbios y no todo el libro? Ejemplo, Romanos lo llaman el quinto evangelio, porque nos da normas morales. ¿Por qué no Romanos? ¿Y por qué Proverbios? Vamos a ver, la respuesta nos la da aquí esta escritura. Porque él es práctico. Mire esto, porque es pura sabiduría práctica. La Biblia dice que cuando escuchemos la palabra
la pongamos en práctica, no sea que seamos como oidores olvidadizos, sino que toda la escritura que es buena para corregir, para instruir en justicia, tiene una aplicación práctica para nuestra vida. Es más, el apóstol Pablo dice, todo lo que está escrito, que se escribió desde el Génesis y en todos los profetas, es para nuestra edificación, pero no es edificante si no la llevamos a la práctica. ¿Por qué estudiar Proverbios? Primero, porque es pura sabiduría práctica. No es un libro lleno de qué es, sino de cómo hacer las cosas. Nos enfatiza, no enfatiza en ideas teóricas, sino enfatiza en acciones, nos lleva a la acción, siempre nos va a confrontar o con lo que estamos haciendo mal, o con lo que hemos dejado de hacer, o con lo que hemos hecho en exceso. Siempre va a juzgar nuestras acciones, va a aconsejar sobre acciones. No imparte conocimientos teóricos, en su gran mayoría, sino que Proverbios siempre va a la práctica. No nos dice tanto cómo es la vida, sino cómo debemos de vivirla. Maravilloso este libro porque es extremadamente práctico, el libro que vamos a estudiar en estos estudios. Bueno, pero conozcamos un poquito más de este libro. En nuestro otro encuentro, nuestro otro estudio de la otra semana, vamos a estudiar las características del libro, sus fines. Pero hoy estudiemos un poquito de qué se trata el libro de Proverbios. ¿Quién lo escribió? Mire esto, el nombre aparece en el versículo 1 del capítulo 1. ¿Quién lo escribió? Vamos ahí. Los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. ¿Quién escribió el libro de Proverbios? Salomón. Pero no todo el libro de Proverbios lo escribió Salomón. Si bien es el autor el que lo recopiló, no todo el libro de Proverbios lo escribió Salomón. Ejemplo, el capítulo 30 lo escribió un tal Agur, del cual la Biblia no habla en profundidad, pero sabemos que es el escritor del capítulo 30. Y por ejemplo, el capítulo 31, que yo sé que usted se lo sabe, que es el que habla de la mujer virtuosa, que dice que es más preciada que las perlas preciosas, que vana es la hermosura. Ese capítulo 31 lo escribió la mamá del rey Lemuel y aparece ahí, o sea que tiene las ideas de varias personas del mundo hebreo el libro de Proverbios. Es más, algunas de las palabras, y esto lo digo a manera personal, que están en el libro de Proverbios, fueron tomadas del Pentateuco, de los dichos de Moisés. Bueno, este libro forma parte del Antiguo Testamento, y dentro del Antiguo Testamento usted sabe que hay unos libros que se llaman los poéticos, que son el libro de Job, el libro de Cantares, el libro de los Salmos, Eclesiastés y Proverbios. Es la parte del canon de la Biblia que se llaman los poéticos o la poesía hebrea. Pero mire usted que la poesía hebrea no rima como la poesía española o latina, sino que genera formas poéticas. En este caso, los proverbios son pensamientos que van en pares de ideas, en pares de oraciones. Algunos de estos pares son, ¿qué figuras poéticas vamos a conseguir nosotros en los proverbios? Mire esta. Contrastes. Usan la palabra pero, dice un enunciado y después se contrasta, dice pero. O en la Reina Valera dice más tal cosa. Y sus equivalentes, por ejemplo, vamos a ver un contraste en Proverbios 13:1. Vamos a colocar Proverbios 13:1 ahí para poderlo ver. Mire cómo conseguimos un contraste en Proverbios 13:1. Dice,
El hijo sabio recibe el consejo del padre. Más, en la Reina Valera dice más, en otras versiones dice, pero el hijo burlador no escucha las reprensiones ¿de quién? De los padres. Sí ve que hay un contraste y mediante ese contraste busca enseñarnos la lección de lo que es escuchar o no escuchar a los padres. Otro de los padres poéticos que se consiguen en Proverbios es este, complementarios, que la primera oración es complementada por la segunda y usa la palabra y sus equivalentes, por demás, además. Vamos a Proverbios 14:10, por favor. Dice así: el corazón conoce la amargura de su alma y extraño no se entrometerá en su alegría. El corazón, cuando está amargo, está en amargura, no deja que nadie le aconseje. Dice, y no deja que nadie le aconseje, que los extraños vengan a decirle algo. La tercera forma poética que conseguimos ahí en el libro de los Proverbios es esta. Y otros son comparativos, lo que nosotros llamamos un símil, una comparación. Usan la palabra que o su equivalente. Ejemplo, vamos a ir a Proverbios 15, 16, 17, para que estudiemos la forma. Proverbios 15, 16, 17 dice así: mejor es lo poco con temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Si ves, puedes ver la palabra aquí. Mejor es lo poco que el gran tesoro donde hay turbación. Al 17. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor, ayúdeme, que de buey engordado donde hay odio. La palabra que me está comparando. Bueno, esas son las tres formas como nuestra mente va a aprender del libro de los Proverbios. Esa es la didáctica que tiene el texto para poder anclarse en nuestra parte mental. Vamos un poquito más allí. Bueno. Miren, mis estimados hermanos, ¿qué se propone el libro de los Proverbios? Modelarnos, darnos forma como personas para que sepamos enfrentar y solucionar problemas. ¿Qué se propone el libro de los Proverbios? Transformarnos, darnos una forma. Nosotros somos como barro en las manos del alfarero y una de sus herramientas, el esmeril que llamaría el carpintero o el que está trabajando sobre la rueda, el esmeril, el buril, es la palabra de Dios. La palabra de Dios es ese molde, esa medida, esa norma que busca darnos forma a nosotros. Cuando nosotros entendemos de norma, puedo decir estoy bien o estoy mal y puedo trazar un camino de cambio. Ese camino de cambio se llama transformación. Tú no eres víctima de las circunstancias. Tú eres instrumento en las manos de Dios para darle forma a su vida, a su hogar, a la iglesia, a la sociedad. ¿Qué busca el libro de Proverbios? Modelarnos para que podamos enfrentar los problemas de la vida diaria. La Biblia dice en boca de Pablo, en el mundo tendremos aflicción. O sea, que conflictos van a venir, problemas van a venir. Es más, la vida es un desafío desde el día que nacemos hasta el día de nuestro último suspiro. Estamos abocados a desafíos. Todos lo vamos a pasar, pero la diferencia está en cómo yo lo voy a enfrentar. Como el libro de Proverbios nos
invita nos invita a enfrentar los problemas de una manera bíblica. Mire qué puede pasar con los problemas. En la primera imagen que vemos ahí, por favor me confirma si ves la imagen, vemos unos circulitos. Donde está el número 1, me voy a encontrar con el problema. Y yo puedo evitar los problemas, pero un común denominador de la vida son los problemas. Los puedo evitar muchísimas veces o incluso toda la vida. Y me voy a convertir en un presidiario de la vida misma. O sea, voy a estar huyendo de los problemas. Es más, a veces cambiamos de circunstancias, de ciudad, de trabajo, incluso de familia, de hogar, de iglesia, creyendo que allí no van a haber problemas. Y oh, sorpresa, los problemas no es que nos persigan, es que van dentro del diseño humano. Donde hay humanos hay conflictos. El problema no es cambiar, el problema es la actitud que yo pueda asumir ante las circunstancias de la vida. Quien evita los problemas está condenado a un rosario, a una cadena perpetua de problemas. La primera opción es evitarlos. La segunda opción, nos movemos al círculo del lado, por favor. La segunda opción es, podemos permitirles que nos desvíen de nuestras metas. Hay personas que cambian fácilmente de camino. ¿Por qué? Porque no son capaces con los problemas y desafíos de la vida. Y si tenía una meta de cumplir, de hacer, de ejercer, fácilmente van a emigrar. Y oh, sorpresa, no van a solucionar el problema, sino lo van a postergar. Van a postergar el problema. Tercero, podemos verlos como insuperables a los problemas y volvernos atrás. ¿Sabe usted que hay algo que se llama parálisis por evitar el conflicto, por evitar el problema, por el desafío de hacer en sí mismo? Trae la posibilidad de claudicar. Créame usted que el que no hace nada no va a sufrir daños de ninguna especie. Pero cuando usted tiene ese espíritu de hacer, de trascender, de alcanzar, de permanecer, de llevar a obra la palabra de Dios, de restaurar el hogar, de permanecer en la iglesia, de aprender para el ministerio, de servirle a otros, desafíos propios de la vida, usted va a avanzar. Pero el otro camino es evitarlos a toda costa. Y la vida no se detiene. Lo que nosotros no hacemos, otro lo va a hacer. La vida nos presenta desafíos día a día. O podemos tomar la cuarta opción que vemos ahí en el círculo más al extremo, que es podemos enfrentar y superar los problemas satisfactoriamente. ¿Qué podemos hacer con los problemas? ¿Qué deberíamos hacer con los problemas? ¿Se acuerdan ustedes ese texto de Filipenses 4:13? Que dice, todo lo puedo en Cristo que me da fuerzas para todo. Todo lo puedo en Cristo que me da fuerzas, que me fortalece. Cuando Pablo lo dice ya porque antes dice, sé tener en escasez, sé tener en abundancia, sé estar saciado cualquiera sea mi situación. ¿Qué quiere decir? Que Pablo no tenía la mirada en los problemas. Pablo tenía la mirada en aquel que le daba fuerza para vencer. Mis hermanos, nosotros hemos estado levantando una generación de cristal en nuestros hijos. También hemos estado levantando familias frágiles donde nos autodestruimos. Hemos levantado de pronto una generación de cristianos que requiere
una atención especial, que tiene el síndrome de la oveja número 100. Todo se tiene que paralizar para buscarle a él, porque él es más importante que las 99. ¿Por qué? Porque hacemos de los problemas que todo el mundo los tiene un drama. Y los problemas son la oportunidad para yo corregirme si he hecho las cosas mal, para yo ser instruido si no he sabido hacer las cosas, pero también para que la gloria de Dios sea manifestada. Cada problema es un desafío en cualquier índole de su vida, ya sea problemas externos o ya sea problemas internos. Si usted tiene circunstancias insalvables, es necesario que aprendas a gestionar tus problemas. No sabemos cómo hacerlo. La Biblia dice que el Espíritu Santo de Dios intercede por nosotros, nos guía, nos da fuerzas y aboga por nosotros, nos acompaña. Está dispuesto en todo tiempo a ser nuestro ayudador. Es más, Cristo dice que sin Él nada podemos hacer. ¿Cuál es la solución? Rendirnos a la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Pero mire usted, mis estimados hermanos, esta última imagen. Como les dije al inicio, muchas veces nosotros hacemos las cosas con una torpeza insuperable. Y en la posición donde estamos, no podemos ser ejemplos. O sea, si usted es papá y usted es torpe para la vida, sus hijos no van a salir siendo un Einstein. Si usted es esposa y es torpe para la vida, sus hijas no van a saber lo que es ser esposa. En el ministerio se requiere una sabiduría especial. Una cosa es estar detrás del rebaño, otra cosa es estar en los altares del Señor. Se requiere una madurez especial, una sabiduría especial que solamente el Espíritu Santo de Dios lo puede dar. Y entre más rápido hagamos los cambios, más va a habitar con nosotros ese gozo propio de la salvación, esa paz que la Biblia dice, manto de gozo hay en la tienda de los justos. Más va a haber armonía en nuestra alma. Mejor va a ser el trato de Dios para con nosotros. Entre más rápido nos coloquemos como barro en las manos del alfarero, mejor va a ser para nosotros. Vamos a experimentar una paz. Como dice el libro de Job, si nos volvemos al omnipotente, vamos a ser edificados. Mire esta imagen, por favor. Si tú la estás viendo, Pastor Edgar, Dios te bendiga y te guarde. Mire esta imagen, por favor, si la estás viendo. En esta imagen, ¿qué podemos ver? Ayúdenme en sus comentarios. Que los señores están haciendo el trabajo. ¿Cuál es el trabajo que los dejaron hacer? Cargar un material dentro de una carreta. Pero mire usted cómo lo están haciendo. Si bien tienen todas las herramientas para hacerlo, una carreta necesita llantas redondas, discúlpeme la incidencia. Y ellos les parece que es mejor con llantas cuadradas por X o Y circunstancias. Esto requiere más trabajo, no disposición a utilizar los medios que Dios ha colocado para nosotros. En sí, esto es torpeza. Esto es ir contra la voluntad de Dios y contra la lógica humana. Nosotros somos dados a ir contra la lógica. Negamos el amor cuando tenemos que amar en casa. Negamos el servicio cuando tenemos que servir en la iglesia. Nos negamos a la reprensión, a la corrección cuando en la iglesia está, esa es la función de la iglesia. Negamos el tiempo a nuestros hijos cuando nosotros somos padres antes que cualquier cosa. O sea, hacemos las cosas al revés. Eso trae fracaso en el hogar, eso trae desdicha en el matrimonio, eso trae fracaso en el ministerio, eso trae un no crecimiento real, genuino a cada alma. Y nos pone a huir, a buscar soluciones, discúlpeme, prodigiosas. Y en nosotros está todo el potencial para cambiar. La palabra de Dios es el instrumento que Dios usa a través de la guía del Espíritu Santo para nosotros ser transformados y parecernos más a Cristo. Nosotros podemos buscar cualquier herramienta, podemos victimizar la circunstancia,
Pero en sí, el Espíritu Santo está dispuesto a tratar con tu vida, con tu casa, con tu hogar, con tu corazón, con todo, hasta con nuestra salud. Dios no honra la torpeza. Dios honra la sabiduría. Si hacemos torpemente en la vida, la Biblia dice que si eres sabio, para ti es la ganancia de esa sabiduría. Pero si eres necio, solamente tú pagarás. Bueno, vamos un poquito más allí. Eso es lo que les quería contar. Si usted llegó tarde, va a quedar grabado o después lo vamos a pasar al YouTube. Vamos a avanzar en nuestro estudio. Antes de seguir, este estudio va a ser todos los miércoles, pero el otro miércoles yo voy a estar de viaje por motivos de salud. Si a ustedes les parece bien, para no andar con afanes en el viaje, nos encontramos el jueves a las 7 de la noche y el resto de días van a ser los miércoles. ¿Qué vamos a estudiar? Nuestro tema que sigue es sabiduría de los cielos para una vida en la tierra. Sabiduría vertical para una vida horizontal. Nosotros dependemos del reino de los cielos, pero vivimos en un plano material. Tenemos que estar habilitados en el reino de los cielos para ejercer cada uno de nuestros papeles, de nuestros roles aquí en la tierra. En conclusión, necesitamos ser instruidos, ser transformados, llevar una vida de acuerdo a la palabra de Dios. Cristiano incorregible es un cristiano que no avanza. La sabiduría es para nosotros. Vamos a orar. Si usted tiene alguna pregunta, por favor, nos la hace saber. Si usted tiene alguna aportación, si usted aprendió algo en el transcurso de este estudio bíblico, por favor, toda la gloria sea para el Señor. Esto hasta ahora está comenzando. En nuestro primer módulo va a ser sabiduría para nuestra vida y por allá en octubre, noviembre vamos a comenzar un segundo módulo que se llama autoconfrontación o métodos de cambio de acuerdo a los principios bíblicos. Este va a ser nuestro primer estudio bíblico. Va a haber otro estudio bíblico que va a ser con doctrina bíblica sistemática, que es el Espíritu Santo, que es Cristo, que es la salvación, la venida de Cristo, la muerte, la vida después de la muerte, lo que básicamente necesitas saber como cristiano. En cualquier momento le digo cuándo comenzamos. Dios te bendiga, pastor. Vamos a orar juntos, ahí donde estás. En cualquier momento vamos a invitar a otra persona que pueda también pues participar con nosotros. Podamos hacer un panel de preguntas en vivo, que usted de pronto si quiere preguntar o aportar algo pueda salir y así podernos enriquecer todos. Vamos a orar. Si usted tiene una petición, por favor, vamos a colocarla en ese cuadro allí de peticiones, de diálogo, y vamos a decirle al Espíritu Santo que nos guíe en este camino del estudio bíblico. Padre, en el nombre de Cristo, yo como pastor de la iglesia, con humildad de corazón me acerco a tus atrios, a tu altar. Primero para bendecir al pueblo, Señor, porque tu palabra dice, le es dado al profeta bendecir y no maldecir, le es dado al sacerdote bendecir y no maldecir. Les bendigo. Señor, yo clamo por cada petición, por cada inquietud que tengan mis hermanos, aquel que está pasando eventos de enfermedad, por méritos de la sangre de Cristo, como dice Isaías, que por sus llagas fuimos nosotros sanados, que por esos méritos se sequen las enfermedades, mi Dios. La tristeza, la agonía, la depresión, en el nombre de Cristo sean quebrantadas. Señor, que podamos ver el bien mientras estemos en la tierra de los vivientes. Señor, que tu bien y tu misericordia nos persigan y nos alcancen. En el nombre de Cristo Jesús.
Señor, mira la petición de Alba. Señor, que tu gracia bendita, tu infinito poder sea manifestándose sobre sus hijos. Padre, sabemos que para los últimos tiempos, dice la Escritura, que se va a levantar una gracia especial y que va a volver el corazón de los hijos a los padres y de los padres a los hijos. Señor, mira con qué fe ella comparece ante este altar. Trata con sus hijos, ábreles puertas, transfórmalos, muéstrales el camino de la bendición. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, oro por los hogares, por las familias, por aquel que está pidiendo empleo. Señor, tu palabra dice en boca de David, Señor, danos victorias tempranas, permítenos vivir tu bendición en la tierra de los vivientes. Señor, aquel que está esperando su empleo, su trabajo, su empresa, muéstrate misericordioso en el nombre poderoso de Jesús. Señor, muchísimas gracias, porque tú has sido bueno y para siempre es tu misericordia. Mi hermana Alba, usted ya había tomado un estudio con nosotros, me acuerdo, el Redil y el aprisco. Este estudio va a ser todos los miércoles de 7 en adelante, no más de 1 hora. El próximo miércoles, por motivos de una cita médica que tengo en otra ciudad, no voy a poder estar el miércoles. Vamos a estar el jueves. Pero de ahí en adelante, todos los miércoles vamos a estar estudiando sabiduría para mi vida. Les bendigo. Si usted conoce de alguien que necesita una sabiduría de parte del cielo para vivir conforme al modelo de Dios, compártale este video, compártale cuando le llegue a usted próximamente el link de invitación para que él también se sume y podamos juntos ser edificados. ¿Qué le recomiendo? Que nuestra próxima clase, que va a ser el próximo jueves, el próximo estudio, tenga la Biblia en la mano o en su celular. Dios me les bendiga grandemente. Bendiciones. Dios te bendiga. Betel es una iglesia cristiana para la familia que proclama el amor de Dios, manifiesta la obra redentora del Cristo resucitado, vive bajo la guía del Espíritu Santo y persevera en el orden dado en la Biblia. Perseveramos en el estudio de la Biblia, en la oración y en la comunión. Betel